Buenas noches, comenzamos rápidamente esta entrevista. Agradecemos a toda la gente que ya está conectada a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Muchísimas gracias por la sintonía y siempre les invitamos a que dejen sus comentarios, los vamos a estar leyendo al finalizar el programa. Hoy nos acompaña esta noche Tania Pastor, abogada y candidata no partidaria. Vamos a estar hablando de varios temas, entre ellas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en las que mandata y resuelve en contra del gobierno. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Una vez más, muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá en Noticiero El Salvador. Por supuesto. Bien, vamos a comenzar ya en materia y una de las resoluciones que ha causado muchísima polémica es la de la Sala de lo Constitucional, que ha ordenado precisamente a la Fiscalía General de la República no acusar a Intratex de evasión y anteriormente, recordemos, el principal acusado fue puesto en libertad. Sus primeras reacciones ante esto como abogada y experta en el tema. Bueno, como abogada yo he expresado mi opinión en relación a este tema, no desde este instante, sino que en realidad desde que el caso fue promovido por la Fiscalía General de la República ante los tribunales, porque hemos traído una línea en el país con este fiscal general que los casos similares a Intratex, que apareció junto con el de Centrum prácticamente, se habían promovido además por el delito de lavado de dinero. Entonces yo decía, bueno, qué bueno que se está promoviendo la acción penal por este caso y por este otro, pero qué extraño es el hecho de que no se incluya el delito de lavado de dinero cuando es de los principales que la Fiscalía ha traído en las fiscalías anteriores y en la actual, la promoción de la acción penal con el delito de lavado de dinero. Entonces eso ya parecía un poco extraño. Pero bueno, se dieron las cosas y es a lo que yo siempre he denominado como un trato desigual. El artículo 3 de la Constitución de la República establece, todos sabemos que en realidad no somos iguales en otros términos, pero la Constitución dice que ante la ley no solo lo somos, sino que debemos también serlo y que los funcionarios y que el aparato estatal tiene que garantizarnos el mecanismo por el cual se nos trate de la misma manera y se legisle de forma que se garantice el verdadero ejercicio de esa igualdad. Entonces nosotros nos damos cuenta en ese momento que hay un trato dispar o un trato desigual en el procesamiento de ese caso en relación a otros iguales o todavía menos graves que fueron promovidos por delitos de lavado de dinero junto con los demás delitos. Pero bueno, eso fue en un primer momento. Luego se da el tema del sobreseimiento, que la Cámara quizás es la parte más, o que a mí más me preocupa, porque sí con claridad, el tipo penal establece que es por falsedad o por inexactitud. No dice que si no es falso, entonces es inexacto y que en consecuencia no hay delito. El numeral tercero del artículo 249 del Código Penal establece falsedad o inexactitud. Eso quiere decir que si no es falso, pero sí es inexacto, o sí es inexacto, o no es inexacto, pero es falso, en cualquiera de los dos escenarios es delito, no deja de ser delito. Entonces la Cámara dice, es que hubo una declaración en el cual se equivocaron al decir que esto no era gravable, pero es que eso es como confundir el azul con el amarillo, o confundir un gatito con un sapo, o no se me ocurre qué ejemplo poner, pero es bastante difícil de creer que no se dieron cuenta que estaban declarando ingresos no gravables cuando sí son gravables, es muy elemental. Entonces, eso de que no hay intención, bueno, creámoslo, está bien, pero ya se establece que es un delito. Y la situación es que la prejudicialidad, si nosotros entendemos la prejudicialidad como un procedimiento previo que debe de garantizarse previo al ejercicio de la acción penal, es decir, hay un procedimiento anterior que debería de ejercerse en Hacienda. Todos hemos tenido, o la generalidad de las personas creemos, que esta prejudicialidad opera de forma automática en todos los casos de evasión de impuestos. ¿Fue un error entonces por parte del Ministerio de Hacienda? No fue un error de parte del Ministerio. En mi opinión, no lo fue. Lo que sucede es que el artículo 23 del Código Tributario en realidad establece el procedimiento a llevarse a cabo y si el procedimiento sigue su curso normal, nos remitimos al 186. Pero cuando no se da la prejudicialidad, en realidad lo que establece el Código Tributario en el artículo 23 es que la administración tributaria tiene que suspender. No le está diciendo usted podrá suspender, le está diciendo usted suspenderá el auditor, la auditoría, y en consecuencia a esa suspensión tiene que fundamentar por qué. El por qué es claramente indicios de que se ha cometido el delito de evasión, o algún delito, entonces suspende, fundamenta
e informa. ¿A quién? A la Fiscalía General de la República. Lo que quiero decir es que no es una potestad, no es una facultad, es un imperativo categórico que establece el artículo 23 del Código Tributario y es un mandato legal. Entonces, cuando la Cámara primero sobresee sobre la base de que porque no es falso, como la Fiscalía decía, sino que es inexacto, sigue siendo delito. Y cuando la Sala establece como medida, porque ayer me criticaban, es que solo es una admisión de demanda, pero como admisión de demanda... Falta la resolución definitiva. Correcto, pero de igual forma está suspendiendo una facultad legal de que establece una ley, valga la redundancia. Tania, usted en sus redes sociales decía de que por este caso se podría generar la figura de prevaricato. ¿Nos podría ampliar más al respecto sobre sus declaraciones sobre esta figura, prevaricato? Sí, sin ánimo de afirmar que lo hay, me parece que es muy evidente que no puede decirse tan fríamente o tan sin fundamento, porque la resolución tampoco es que esté tan fundamentada, solo son las últimas 5 páginas de la resolución y establece fundamentos que en realidad no explican o no justifican el hecho si el Código Penal dice falsear o establecer una información inexacta es delito, entonces viene Fiscalía y dice, es falsa la información, pero entonces se establece que no es falsa, es inexacta. Pero el Código Penal dice, falso o inexacto no deja de ser delito. Entonces, el fundamento en esencia de la Cámara fue, no es falso, como dice Fiscalía, resulta que solo es inexacto, por un error involuntario de declarar como no gravable algo que sí lo es. Entonces, por eso sobreseemos. Pero a mí me parece que es demasiado evidente que si el Código Penal dice una cosa, es decir, hay un mandato, hay una tipificación. ¿Por eso se atreve usted a decir esa figura? Sí, de hecho, entre las figuras, ahí podemos entrar a otras discusiones, Armando, porque en realidad el prevaricato, solo hay una de las formas de prevaricato que sanciona con muchos años de pena el cometimiento del delito, pero los demás, prevaricato quiere decir que un juez falle en contra de la ley, falle o falle por ignorancia inexcusable o que falle para favorecer a una de las partes. En cualquiera de los escenarios, el prevaricato es muy grave porque en realidad nosotros debemos de gozar de la certeza jurídica, la seguridad jurídica, de que los jueces son imparciales, de que los jueces en realidad son conocedores de la ley. Ahí nosotros decimos, el juez conoce derecho, se supone que debe conocer derecho, nosotros lo presumimos así. Y entonces eso es grave porque son los que están impartiendo justicia, son los que están viendo a día todos los casos que ante ellos se someten. Entonces, todos los delitos de corrupción, yo lo he dicho muchas veces, en el Código Penal tienen un trato diferenciado hacia las personas comunes y hacia los funcionarios. Los delitos hacia los funcionarios, por corrupción sobre todo, tienen penalidades tan bajas que casi todos son excarcelables. En cambio, vaya usted a ponerse en la calle con una pancarta a hacerle persecución solo de gritarle algo a un funcionario, como lo vimos que sucedió hace poco, puede pasar en la cárcel hasta 15 años. Claro, pero por prevaricato no, 1 año, 6 meses, 3 años, excarcelables y entonces, ¿qué ejemplo estamos dando o qué precedente estamos sentando con este tipo de penalidades? Y esta no fue precisamente la última resolución de la Sala de lo Constitucional, es decir, hubo más resoluciones en diferentes temas. Por ejemplo, la Sala rechazó la demanda de amparo presentada por el ministro de la Defensa Nacional para impedir la inspección de archivos militares justo el día de las inspecciones del juez en el caso del Mozote. Vamos a ver, hay que hacer también, nosotros podemos hacer lectura técnica de todas las situaciones porque todos los hechos son políticos, pero hay que hacer además la lectura política y en esa lectura política tenemos que considerar además que estamos en una coyuntura de elecciones y que también entra en juego, todo está, en realidad hay tanto que la ciudadanía necesita conocer porque todo está integrado, todo se mueve en una dirección y tiene un sentido de ser. Cuando nosotros estamos hablando de los magistrados, sin ánimo de decir que estos magistrados actuales son nombramientos cuotas partidarias, pero es lo que la historia nos ha dicho en El Salvador. Todos sabemos que el mecanismo de nombramiento o de elección de funcionarios de segundo grado, y los funcionarios de segundo grado, cuando decimos eso, nos referimos a elecciones indirectas. Nosotros hacemos elecciones directas para diputados, alcaldes y presidentes, porque elegimos de forma directa a quienes nos van a representar. Pero indirectamente, a través de la elección de diputados, estamos eligiendo a estos de segundo grado, que son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, los concejales que proponen ternas para jueces a la Corte Suprema de Justicia.
todo el Ministerio Público. Entonces, en cierta manera, las inconstitucionalidades que han venido en el trayecto de los últimos 8 años aproximadamente se dan porque los partidos hacen repartos de cuotas partidarias en estos nombramientos. Bajo ese mismo análisis que usted dice, ¿no le parece raro que las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional vayan en contra del gobierno? 3, ya decíamos, contra una empresa acusada de evasión, otra por el tema de los archivos militares del Mozote, y la tercera donde la resolución de la Sala de lo Constitucional ordena al Ministerio de Hacienda precisamente a que el gobierno no se retrase en los salarios, específicamente en la Asamblea. De hecho, hacia allí iba, porque si nosotros conocemos a los magistrados que conforman esta sala, con mucho respeto, debo decir que solamente hay 2 constitucionalistas. Hay uno que es una eminencia, que yo respeto muchísimo, pero es en derecho penal. A otra persona que no tiene nada que ver con derecho constitucional, viene de otra área y no tiene el conocimiento. Y la otra persona igual. Entonces solo tenemos 2 constitucionalistas en esa sala y se habla mucho de la idoneidad de los nombramientos, de las meritocracias y etcétera, etcétera. Pero tienen ahí una ley de nepotismo, una ley de la función pública, reformas a la ley de ética gubernamental que podrían abonar a solucionar este problema y no lo hacen. Entonces, es una proyección nada más de imagen y de estrategias políticas, pero no hacen los proyectos a la hora de hacer su trabajo, no hacen los proyectos que podrían frenar eso mismo que ellos critican, como la Comisión de Protección a la Libertad de Prensa. Tienen una ley guardada para proteger a los periodistas que tampoco la fomentan. Entonces, cuando nosotros decimos son sentencias que han venido sumando, a lo que yo abonaría es en realidad cuántas personas habemos afuera del sistema intentando hacer uso de estas garantías, de estas herramientas, como amparos, como habeas corpus y otros, en los cuales ni siquiera se ha dado la admisión de la demanda desde hace 2 años. Entonces, aquí esto significa que cuando es Juan Pueblo, la demanda queda esperando el sueño de los justos. Esa es la crítica que se hace, no si está bien o está mal las sentencias, sino el trato desigual. Porque ya hemos visto, casos que procesó la Fiscalía, en casos menos graves, presa la gente, pero en estos casos con medidas. Y lo mismo pasa con la sala. Como es una persona con mucho poder, con mucho dinero, todos sabemos la influencia que tiene, le han resolvido express. El fiscal ha promovido casos express cuando hay otros casos idénticos o más graves que ahí están esperando. Vimos la noticia, por ejemplo, y eso es lo que yo quiero que se note o que aprendamos a evidenciar como ciudadanos, es que nuestros funcionarios nos dan un trato desigual, que tanto tienes, tanto vales. Incluso el tema de la reforma constitucional, desde donde usted esté posicionado social y económicamente, así va a ser su posición también en relación a este tema. ¿Usted ve entonces un actuar político por parte de la Sala de lo Constitucional? Sí, hay otras, incluso dentro de la misma pandemia, hay otras resoluciones, solo por poner un ejemplo. El tema de los no partidarios, el tema del voto en el exterior, la ley de la reconciliación, es decir, hay varios temas que tienen en la sala a las que son muchísimo más importantes, pero vienen a darle prioridad a otros dependiendo de la persona que esté detrás o del abogado que esté impulsando el proceso. ¿Cree usted que hay alguien detrás de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional? Por supuesto, es decir, no solamente responden los funcionarios, sino que recordemos que, y sin ánimo de afirmar que hay o no hay corrupción, pero es un hecho notorio que en El Salvador hay corrupción históricamente y que no solamente es el funcionario, es decir, todo corrupto tiene un corruptor. Entonces, en El Salvador, incluso la legislación penal para sancionar los corruptores, incluso la misma corrupción de funcionarios, es bastante pobre, no es real, no es auténtico, no es genuino el interés del legislador por proteger este tipo de asuntos. De acuerdo. Vamos a ir rápidamente cuando son las 8 de la noche con 14 minutos a la primer pausa, pero quiero dejarle planteado la siguiente pregunta. Hay algunas organizaciones que hablan y que dicen que el presidente de la República está atacando a la Sala de lo Constitucional. Se lo dejo planteado, vamos a leer el comunicado de algunas organizaciones y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos conversando sobre diferentes temas de país con Tania Pastor, abogada y candidata no partidaria, que por cierto de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué opina usted, Tania, por lo que dicen algunas organizaciones que hablan de ataques directos por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, contra la Sala de lo Constitucional?
Ellos dicen, y es un comunicado que ha dado la Organización Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Democracia y Transparencia de TJ, la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, entre otras como FUSADES, donde dice, ante cada decisión de la Sala de lo Constitucional que considera adversa a sus propósitos, reacciona a publicarle una serie de ataques y desclasificaciones. Ellos incluso están preocupados porque el presidente Bukele tilda de corruptos y vendidos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué lectura podemos darle a este comunicado? Lo que más fundamenta en ellos es en realidad un probable ataque a la independencia judicial, sobre todo en el tema de la sala. Ahora, si se dan cuenta, ellos atacan más a la persona que al mensaje de la persona. Atacan más al presidente que lo que está diciendo el presidente. No, yo no quiero, estos institutos que has mencionado, Armando, desde hace meses, incluso desde que inició la pandemia, todo se ha venido como complicando bastante. Yo le di seguimiento a los publicados o los comunicados que realizaban estos institutos y en realidad son bastante subjetivos también. Si nosotros analizamos quiénes forman parte de ellos, además, y los intereses que siempre han protegido estas personas, porque, yo no quiero acusar de que un miembro del instituto no es objetivo, pero podemos cuestionarlo desde el punto de vista que habla por un instituto y a la vez es miembro o es empleado de una de las salas y que resuelven precisamente este tipo de temas que hemos estado discutiendo. Entonces, lógicamente va a estar del lado de la sala, se van a sentir atacados. Ahora, yo siempre he dicho que uno de los puntos de mejora más grandes y oportunidades de mejora más grandes que tiene el presidente es en la parte de concertativa, la forma de decir las cosas. Ahora, me dirán muchos, pero es que no se puede con estas personas que cometen atropellos a diario contra los ciudadanos, y yo entiendo esa parte, pero sí hay que hacer un esfuerzo por mejorar, porque tenemos que ser conciliadores. Sí pienso también que estamos en un periodo de transición como país, que si bien antes tuvimos una guerra, un conflicto armado, ahora tenemos nosotros una especie de guerra, pero en redes sociales salimos nosotros de un bipartidismo que nos ha hecho bastante daño como país, y la gente en realidad ha despertado, la gente ahora se ha interesado en conocer sus derechos, la gente está mostrando interés en conocer a sus funcionarios y por eso ahora se han vuelto más exigentes. Y fíjate qué curioso, porque yo estuve una vez compartiendo, no compartí panel, pero yo escuché a un magistrado que estuvo antes que yo pasara a ese mismo panel y él explicaba desde la Sala de lo Constitucional. Desde su punto de vista, él decía, el tema de la independencia, más allá de lo que puedan decir los medios, de lo que pueda decir el presidente, de lo que pueda decir un instituto, eso depende del funcionario, porque el tema de la independencia judicial habla mucho de tu probidad, de tu compromiso con tus funciones, del trabajo que tú haces. Si tú te dejas influenciar por las partes en un proceso o por los medios que salen en la tele y hablan de ti, entonces no estás siendo objetivo. Es decir, la imparcialidad, la independencia ya es más lo que uno da que de lo que otros puedan decir. Si te dejas influir, entonces tú no Tania, estás teniendo suficiente. ¿Y estos parámetros de independencia, usted los encuentra en estos comunicados por parte de estas organizaciones? Yo no encuentro parámetros de independencia en realidad en esta coyuntura en ningún lado, sobre todo cuando vienen para hacer críticas. Yo siempre he dicho que las críticas están bien, porque te permiten ver dónde estás mal, si acaso la crítica es con fines constructivos, y eso es una oportunidad de mejora, así deberíamos de verlo. ¿Y tampoco no ve transparencia en los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Lo que sucede es que uno quisiera escuchar hablar de transparencia y todos estos temas bonitos de personas que nos han predicado con el ejemplo, pero en la actualidad lo que tenemos es funcionarios hablando de probidad y transparencia cuando no han mostrado lo mismo. Si tú emitís resoluciones express para un ciudadano que no representa el grueso de la población, los vulnerables, los de a pie, entonces tú estás siendo selectivo, tú estás dando un trato desigual, eso no habla bien de ti. Entonces, ¿cómo puedes tú cuestionar una transparencia? Y a eso nos podemos mover a otros órganos, en otros institutos, es decir, todos, en realidad todos. Y es un problema de estructura, por eso yo hablo de transformar nuestra estructura legal y constitucional
pero además, más importante es transformar nuestra mentalidad, nuestra concepción, nuestra cultura, porque ahí es donde en realidad vamos a ver cambios, porque nosotros estamos escuchando muchos nuevos proyectos de personas que quieren ingresar a la política, pero lo estamos viendo que lo que quieren llegar a hacer es una oposición torpe o una oposición con el único ánimo de ser detractores o de ser de choque, que su único propósito de llegar, es decir, el propósito es llegar. El fin no es servirle al pueblo, sino que el fin se termina en llegar al cargo y eso no debe de ser. El fin debe de ser llegar al cargo para servir al pueblo o a la población. Y precisamente nos vamos a quedar en la Asamblea Legislativa. Quiero conocer su análisis sobre estas decisiones legislativas a llamar con apremio a funcionarios públicos del gobierno del presidente Nayib Bukele y señalamientos muy fuertes contra el director de la Policía Nacional Civil por precisamente no acatar estas peticiones con apremio contra los funcionarios. ¿Cómo ve usted este tema? Este tema es bastante complicado porque, en primer lugar, a ti te citan en fiscalía y tú tienes que comparecer. A ti te llaman de una comisión especial y hay que comparecer. Ese es el mandato constitucional. ¿Qué sucede? Si en fiscalía, que investigan comisión de delitos, a ti te citan y tú tienes una justificación válida, y la mandas certificada, pues entonces la Fiscalía lo acepta esa justificación y hace un nuevo citatorio que vale por cita número 1. Es decir, no te cuenta como cita número 2, sino que cuenta como cita número 1. Y luego pueden hacerla y si hay una justificación válida, que te enfermaste, fuiste al hospital, es una justificación y vuelve a hacerse la cita número 1 por tercera vez. Entonces, cuando yo escucho lo que pasa con el ministro de Hacienda, se le hace una cita, otra cita, y la tercera cita se le hace, qué curioso, el día que vence el plazo para presentar el proyecto del presupuesto 2021. Entonces, uno se da cuenta de la defraudación que se está haciendo de facultades constitucionales. Entonces, lo que en mi opinión están haciendo es una estrategia en la cual están poniendo contra la pared al director de policía, porque el director de policía tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones constitucionales y una de esas es los apremios tanto para fiscalía como para comisiones especiales, etcétera, son facultades constitucionales. Entonces lo que están buscando me parece que es provocar las terceras citas, aunque estén justificadas las incomparecencias, con el objeto de generar inestabilidad dentro del órgano ejecutivo. Me parece bien clara la defraudación de la potestad constitucional, sin embargo, esto no obsta para que el director de policía reevalúe, porque no le corresponde a él justificar, le corresponde a la persona que fue llamada, al funcionario. En el caso del funcionario ministro de Hacienda, entiendo que él justificó y no se le tuvo por válido. Y si yo creo que era un hecho notorio que esa fecha vencía la presentación del presupuesto, entonces evidentemente estaba justificado, pero ellos decidieron no tener por justificado. Cuando ellos justifican, el apremio es que lo van a hacer comparecer con la policía ante la aparente no intención de comparecer de forma voluntaria. Entonces, pero si la justificación es válida, entonces la Asamblea debió tener por justificado válido y volver a hacer la cita. Si era la 1, si era la 2, la 2. Y si era la 3, pues la 3. Pero ellos decidieron no tener por justificado y no fundamentaron por qué. No les parece justificación suficiente esa situación que cambia con la cita que se le hace al ministro de Salud. El ministro de Salud explica el tema del cerco sanitario, es un hecho notorio que los casos están con repunte en este momento y que la atención a la pandemia es una emergencia, aunque no la quieran reconocer, estamos en emergencia. Entonces, eso significa que tiene una justificación válida y esta vez sí lo consideró así la Asamblea. Me parece que ya buscaron asesoría. Tania, ¿podría preverse interpelaciones masivas dentro de los funcionarios del presidente Bukele? Yo hace meses les comentaba a las personas que me siguen y yo les decía, bueno, El Salvador, prepárense porque a partir del otro año vamos a ser el país más malo a nivel internacional, vamos a ser persecutores políticos, van a haber muchos perseguidos políticos. Pero además, aprovechemos que estamos viviendo muchas figuras constitucionales, muchas figuras de nuestra democracia que nos están enseñando como ciudadanos nuestros derechos y cómo está diseñado el sistema legal y constitucional. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que los diputados han descubierto la figura porque la han descubierto, la figura de la interpelación, la figura de las comisiones especiales con objeto como estrategia política, digamos, de ataque, porque en el pasado no es que las cosas funcionaran bien,
No se trata de que en el pasado no hubo necesidad de hacer interpelaciones o no hubo necesidad de conformar comisiones especiales, sino que simplemente sabemos que se daban acuerdos bajo la mesa y esos acuerdos eran los que no hacían necesarias las interpelaciones. Pero ahora sí, porque la oposición son las personas que nos gobernaron por los últimos 30 años. Entonces, lógicamente, descubren la fuerza que les da la Constitución con las figuras de interpelación, con las figuras de comisiones, pues lógicamente es una estrategia política utilizada para atacar. Denis, ¿será que todo este ambiente de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo la llama a usted a querer llegar a la Asamblea Legislativa? Entiendo que va como candidata no partidaria. Sí, de hecho. Y está en periodo de recolección de firmas. Estoy en periodo de recolección de firmas. Gracias a Dios vamos muy bien, vamos lento, pero vamos muy bien. La gente, es muy bonito sentir el apoyo de muchas personas y me lo muestran a través de mensajes privados, a través de mis 2 redes. Es decir, se siente bien porque creo que cuando los intereses son genuinos, la gente ya aprendió a percibirlos y ya aprendió a leer a lo que le ofrecen y que los han usado por muchos años solo para efectos electorales. Cuando yo veo todo esto, en realidad yo era de las personas, o yo fui de las personas que creíamos que El Salvador ya no tenía salvación. En algún momento fuimos motivados con la ruptura del bipartidismo y yo no tengo más de un año quizás de estar activa en Twitter, un año y quizás meses. Y como analista política tampoco tengo mucho tiempo. En realidad es un título que a uno le dan, a mí no me gustan las etiquetas, pero sí, en realidad uno se empieza a motivar, empieza a entender que desde afuera puede hacer críticas con el ánimo de construir, pero tampoco puede participar en lo que uno ve, que las personas que dicen que quieren cambiar, uno no ve que en realidad tengan ese propósito. Cuando tú ves unas elecciones de un partido con 84 candidatos para 84 escaños, eso no es democracia. Eso es una imposición autoritaria y que votan por eso, es decir, los 84 iban a quedar. Cuando hay otro partido que, por ejemplo, tienen algo bueno, que limitan a 3 años las candidaturas a diputados o los tiempos de diputado, pero luego falsean o defraudan sus mismos estatutos y lo que hacen es que se van para el Parlacen o se van para concejales o se quedan de asesores. Entonces, no me motiva a mí, en realidad yo pienso que los partidos al final siguen líneas de financistas. Estoy por ver cómo funcionan los nuevos partidos, pero sí, esto me motivó en realidad. Tania, ¿ha tenido algún problema con el Tribunal Supremo Electoral? Su candidatura la tiene cuesta arriba. Le pregunto esto porque ya el Tribunal Supremo Electoral ha declarado improcedente más o menos unas 22 solicitudes de candidatos a diputados no partidarios. Casualmente las declaró no procedentes a partir de mi candidatura, fue que cambiaron todo el modelo. Sí, la tengo cuesta arriba. Definitivamente yo he sido muy crítica no solamente de los nombramientos que considero inconstitucionales de los magistrados, sino que en realidad del sistema, y el sistema es partidista, y partidista me refiero a los 2 partidos tradicionales que nos han gobernado. Entonces, lógicamente, además los partidos ven en mí una posibilidad de un diputado menos para ellos y lo ven muy real porque yo soy tan transparente en mis redes que todos los días les pongo dónde estoy, dónde estamos, cómo estamos y voy y me tomo fotos con la gente y entonces están viendo que mi proceso es auténtico, mi proceso no es fabricado, entonces están viendo el apoyo que tengo y soy una amenaza para los partidos que saben que el 2021 van a perder muchísimos diputados y que además de que van a perder muchísimos diputados, yo amenazo con quitarles otro de sus posibilidades más. En realidad sí la tengo cuesta arriba, espero reunirla, yo estoy convencida que vamos a reunir la firma, tenemos un equipo, estamos trabajando muy duro y después de la firma solo que me la revisen y ya todo el trámite me puedo inscribir. Bueno, y sin duda vamos a estar pendientes de este proceso. 8 de la noche con 30 minutos. Tania Pastor, abogada y candidata no partidaria, muchísimas gracias por su tiempo para los salvadoreños a través de la entrevista El Salvador. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí para comunicarme con toda la audiencia de TVS.